palabra de Dios dice que no descuidemos nuestra salvación. Dice la palabra de Dios, el Señor puso este pasaje ahorita hace un ratito en mi corazón, me lo trajo a mi memoria, y dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Que nos ocupemos en la salvación, en la obra de Dios, en nuestra relación con Dios, en la lectura bíblica, estar atentos, porque vemos a este hombre, hermano Salomón, un hombre tan sabio, era el rey, adinerado, vino a ser muy rico y muy sabio, tomaba decisiones muy sabias, pero ¿cómo cayó, hermano? ¿Cómo cayó? Y la caída de él trajo consecuencias bastante graves al reino, se dividió el reino, la mayor parte del reino se la dio a su siervo y la menor parte a su hijo. Y claro, ese siervo, bueno, hizo cosas tontas después, pero ese no es el punto ahorita. El punto es, hermanos, tenemos que estar siempre atentos a nuestra vida, a nuestra relación con Dios, que estemos siempre tomados de la mano del Señor, obedeciéndole, porque el diablo es bien astuto, hermanos. El diablo no respeta a nadie. ¿Quién cree usted que engañó a Salomón? Satanás, el diablo. No se menciona mucho a Satanás en el Antiguo Testamento, pero pues ya existía, y era el engañador. Y aunque vamos a ver que en el principio Dios no lo exhorta o Dios no lo amonesta, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo amonesta? Porque él ya sabía. Él ya sabía que no debería haber hecho lo que hizo, y se fue cayendo poco a poco, hasta que llegó a lo peor. Se volvió un idólatra, edificó altares a los dioses paganos, acumuló mujeres, acumuló caballos, acumuló riquezas, cosas que Dios había prohibido, y se volvió idólatra. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Que nadie estamos exentos. Amén. El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros, Él nos dice: mira, esto no está bien. No dudo que a Salomón se lo haya dicho. Dios no está escrito, Dios no lo amonesta cuando se le aparece, no le habla de eso. Pero no dudo que el Espíritu Santo de alguna manera le hacía saber o le recordaba la Escritura. El papá lo aconsejó: guarda los estatutos, obedécelos, para que te vaya bien, para que seas prosperado, para que el reino sea bendecido. Pues no lo hizo, y trajo desgracia a su familia, al reino, y yo no sé cómo sería su vida, cómo fue, si fue salvo o no fue salvo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Nos daremos cuenta cuando estemos allá, si está Salomón allá. Digamos que sí, pero hermanos, esto que sea o que sirva de ejemplo para nosotros, de no descuidar la salvación que Dios nos ha dado. El sacrificio que Cristo hizo por nosotros, Él pagó un precio muy alto, muy alto. Él sufrió horriblemente para que tú y yo podamos disfrutar de la salvación, de la vida eterna, de la paz, de poder estar aquí, hermanos, bendecidos. Entonces siempre estemos atentos, hay que obedecerlo en lo más mínimo, en los detalles más mínimos, porque vemos aquí que el primer pecado que él hizo, digamos que no era pecado de muerte, pero eso le abrió una endija al diablo, y el diablo se mete y empieza a arrastrarnos a él. Y para cuando nos damos cuenta, hermano, ya estamos bien abajo.
Al principio decimos, no, pero pues eso no tiene nada de malo. No pasa nada. Y así lo ha de haber dicho Salomón, no, pues yo soy el rey. Soy súper sabio, súper inteligente. Eso no es nada. Y se fue así abajo, 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 abajo. Y llegó a lo peor. Vamos a leer, hermanos, comienzo con el versículo 1, capítulo 3 de Primera de Reyes. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Bueno, sabemos que Dios se los había prohibido. Dios les había prohibido que hicieran eso. Pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. La tomó a la hija de Faraón, se casó con ella, la trajo a la ciudad y viene a ser su esposa, y era una mujer pagana. Era una mujer de las cuales Dios les había dicho que no las tomara. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias le damos por su palabra. Gracias le damos por todo lo que usted ha hecho aquí desde el principio, por la escuela dominical, por los cantos, por las oraciones. Muchas gracias, Padre, porque usted está aquí presente con nosotros. Y ruego, Señor, que nos hable con su palabra, que yo solamente sea un instrumento en sus manos, y a usted le damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es el principio, hermanos, es la primera cosa que podemos ver en la palabra de Dios que Salomón hizo, aunque Dios no lo amonesta, aunque Dios no lo dice, pero de acuerdo a la escritura, a lo que conocemos, a lo que Dios nos revela en su palabra, pues estaba mal. Ahora, casarse es normal, no es pecado casarse, pero hubo un pecado que probablemente no era de muerte, como dije, pero le abrió la puerta a Satanás. Le abrió la puerta al diablo. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que estar con mucho cuidado. Tenemos que velar de qué manera le estamos dando cabida a Satanás para que él entre y haga cosas mayores, más grandes. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Desde el principio no nos damos cuenta. Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos que saber en qué momento le abrimos la puerta al diablo. Y él entra, adormece la mente y dice, no te preocupes, tú estás bien. Pero el Espíritu Santo dice, no estás bien. Y nos recuerda la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que actuar, hermanos. Tenemos que decir, Señor, por favor, ayúdame. Yo sé que esto no está bien delante de ti. Yo tengo que quitarlo, dejar de hacerlo. Y tengo que buscar tu ayuda para que me ayudes a superar eso, a liberarme de eso, porque yo sé que no viene del Espíritu Santo. Entonces tenemos que buscar la ayuda del Señor. Salomón le abrió la puerta al diablo. Ahora, yo siempre me he hecho la pregunta, desde que yo conozco la palabra de Dios, que empecé a leerla, ¿por qué Dios no lo amonestó? Si Dios se le apareció. En los siguientes versículos vemos cómo Dios se le aparece y no lo amonesta. Vamos a leer hasta el 15, hermanos, por favor. Comenzamos del verso 2, dice, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová. Y note usted, él amaba a Jehová. Él fue el que Dios le dio el privilegio de edificar el templo, dice, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel lugar o aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te daré. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia.
en que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, o sea, estaba dormido, sueños, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. Que Dios bendiga su palabra. Ahora, aquí vemos, hermanos, que Dios no lo amonesta, pero sí le dice, si anduvieres, al final de esto le dice, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Ahora, en el capítulo 2, hermanos, por favor, una hojita para atrás, en los versículos del 1 al 4 dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Ahora, aquí en el versículo 3 dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Muy bien. Entonces, aquí el papá, el rey David, le da estos consejos. Guarda los mandamientos, guarda la palabra, porque a través de eso Dios te va a proteger, Dios te va a bendecir, Dios va a guardar tu reino, nunca va a permitir, o sea, que ese reino se hubiera dividido. Algunas personas dicen, bueno, pero es que eso iba a suceder. Pues sí, Dios lo sabía que iba a suceder, pero no quiere decir que tenía que suceder. Sucedió por desobediencia. Las cosas, hermanos, que no suceden a nosotros, cosas que no son buenas, cosas malas, fue o es por nuestra desobediencia. Es por nuestra desobediencia. No tenía que suceder. Algunas personas dicen, bueno, es que eso tenía que pasar. Dios ya lo sabía, sí, Dios lo sabía, pero no tenía que pasar.
pasó por causa nuestra, por desobedientes al Señor. Ahora, ¿cuáles eran esos estatutos? Y vamos a ver cuáles eran los estatutos, los cuales Salomón no hizo caso. Vamos a Éxodo, por favor, hermanos. Éxodo 34. En los versículos 11 al 17 dice la palabra de Dios. Cuando estemos ahí me dicen amén. Amén. Guarda lo que yo te mando hoy. Es Moisés hablando. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al canoneo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer, ¿qué, hermanos? Alianza. Alianza. Guárdate de hacer alianza con estas personas, con los amorreos, con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Muy bien, entonces ahora vamos a más adelantito, por favor, a Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio capítulo 7. Versículos del 1 al 5 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al eteo, al jereseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. O sea, no vas a tener matrimonios mixtos con ellos, no lo hagas. Ahora, ¿cuál era el problema de esto, hermanos? El problema es que cuando sucede eso, esas personas pues son idólatras e iban a arrastrar. Hay una influencia, es una influencia muy fuerte, aunque uno no quiera, pero es una influencia. Y esa influencia sirve para debilitar nuestra espiritualidad, debilitarnos espiritualmente. Y nosotros debemos de ser de testimonio para esas personas. Nosotros debemos de predicarles y no estar recibiendo la influencia de ellos. Satanás, él tiene poder y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros vemos a las personas y no podemos ver los espíritus, pero los espíritus ahí están, hermanos. Ahí están. Y hay un poder negativo, un poder diabólico, y nos afecta. Nosotros tenemos que pararnos firmes y no permitir que esa influencia nos invada nuestra mente, nuestro corazón. Dice versículo 4: porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruirás, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera,
y quemaréis sus esculturas en el fuego. Ahora, en el capítulo 17, hermanos, por favor, algo muy importante que dice aquí la palabra de Dios, en versículo 14, dice, cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, como pasó con Saúl, y Dios lo escogió a Saúl y luego escogió a David. Fueron escogidos por Dios. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos. Y eso era lo que hacía Salomón. Salomón tenía una alianza con los egipcios, negociar, hacer riquezas. El propósito de esa alianza era para fortalecer el reino, para en un asunto de guerra, pues están unidos, para protección, para negocio. Dice la palabra de Dios que le traían caballos, telas, riquezas de Egipto, y Salomón todo eso lo estaba recibiendo. Y cualquiera diría, bueno, pues ¿qué tiene de malo, verdad? No tiene nada de malo. Lo malo es que Dios había dicho que no lo hicieran. Y si Dios dice no, es no. Y cuando Dios dice sí, pues es sí. ¿Verdad? No hay que buscarle tanto y por qué, y para qué, o por qué. ¿Por qué no lo puedo hacer? Bueno, Dios dice que no y punto. Dios dice que no y punto. Dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, no vuelvas para allá, no hagas alianza con ellos, no tomes nada de lo de ellos. Y luego dice en el versículo 17, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente, aquí una parte bien importante, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, y Salomón era una persona muy sabia, me imagino que sí lo tenía, que lo leía, que sabía. El rey David tiene que haber hecho, me imagino, algo así, porque estaba escrito, era un mandato de la ley de Jehová, de Moisés, para los reyes. Y aquí dice que debería tener ese libro con él en su trono, o a la par de su trono, para leerlo todos los días. Eran 5 libros, de Génesis a Deuteronomio, todos los días que estuvieran leyendo. ¿Cuál era el propósito? Para obedecer al Señor, para que tuvieran temor de Dios. Ah, caray, esto no lo voy a hacer porque Dios dice que no. Dios dice que no haga esto, no lo voy a hacer. Si quiero estar bendecido por Dios,
estar protegido por Dios, tengo que obedecerlo. ¿Verdad que sí, hermano? Tengo que obedecerlo. Mire, hermanos, en las redes sociales se mueven muchas cosas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y cuántos dicen amén, amén, amén? Y sobran amenes. Sobran amenes. Pero no entienden que para que esa palabra se cumpla en las vidas de las personas, no es solamente decir amén, es obedecer la palabra de Dios. Amén. Obedecer al Señor. Primeramente, creer en Jesucristo, aceptarlo como el Señor, como el Salvador. Y luego, ¿qué es lo que quiere Cristo de nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Comenzar a alimentarnos de su palabra. Es lo primero que Dios pone en la vida del cristiano cuando tiene el nuevo nacimiento. Como un bebé cuando nace que llora porque quiere el alimento. Así es el cristiano cuando está recién nacido. Quiere conocer mejor a su Salvador. ¿Y dónde lo va a conocer? En la palabra de Dios, hermanos. Amén. Y comienza a leerla, y comienza a conocerla, y comienza a saber lo que es bueno y lo que es malo, y quiere obedecerlo en todo lo que Dios manda. Si Salomón tenía el libro de la ley ahí con él, lo había puesto ahí, pues él sabía. Y es probable que por eso Dios no se lo dijo. Pero el Espíritu Santo no lo recuerda. Ahora, ya las cosas que nosotros sabemos que debemos de hacer o que no debemos de hacer, ya lo sabemos. El Espíritu Santo lo único que hace es recordárnoslo a nuestra mente. Hey, esto, hey, aquello. Pero muchas de las veces nosotros podemos hacer caso omiso y no queremos hacerlo. Bueno, ahí es cuando nosotros tenemos que decir, Señor, por favor ayúdame. Ayúdame porque no puedo hacerlo o no quiero, siento el no querer hacerlo. Por favor ayúdame, yo tengo que hacerlo, Señor, porque tú lo estás mandando. Tú lo mandas y yo tengo que obedecer. En el versículo 16, aquí dice que no deberían de volver por ese camino, no volváis por ese camino. Ahora Salomón, yo no sé si viajó a Egipto, cómo lo hizo, pero él tomó a esa mujer y la trajo a Israel. Es el primer versículo que leímos ahí en Primera de Reyes, capítulo 3, el primer versículo. La tomó, la trajo, se casó con ella, fue su esposa, fue su mujer. Y dice en Isaías 31:1, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Y él lo ha de haber hecho para fortalecer su reino como alianza, para hacer el reino fuerte. Y dice el Señor, hay un ay de dolor. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en sus caballos. Y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Hermanos, y muchas veces así somos nosotros. Lo primero, miren, y vamos a ver, si Dios me lo permite, el miércoles, de este hombre que tomó el reino, cuando se divide el reino. Hermano, por miedo, este hombre desobedeció al Señor. Por miedo, él hizo cosas tontas, cosas tan necias que Dios nos dice, bueno, ¿pero por qué? Bueno, por miedo lo hizo. Y así somos nosotros, hermano, a veces por miedo, en lugar de buscar a Dios, buscamos otras cosas. Primeramente tenemos que buscar al Señor, buscar la dirección de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Él tiene promesas maravillosas en la Biblia, hermanos, de protección, de guardarnos, de guiarnos. Y si Dios es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? ¿Y de quién he de temer? ¿De quién he de temer si Dios está conmigo? ¿De quién he de atemorizarme si Dios está conmigo?
¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Obediencia es todo. Obediencia. Ser obedientes, adorarle, alabarle, estarnos llenando de su palabra. Y Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Ahora, la razón por la cual Salomón tomó a esa mujer, no lo dudo que haya sido por una alianza política. Porque yo no creo, Egipto está a muchos kilómetros, no creo que la haya visto yendo a comprar pan, la vio, le gustó, no. Otro reino allá lejos, muy lejos. No era como nosotros allá en el pueblo, me gustó aquella muchacha y pues vamos a ver quién es y voy a pretenderla y todo. No, era hija del rey de Egipto. Y ahora él era rey. Pero él sabía que no debería de, si leía la ley de Moisés, si conocía la ley de Moisés, que no dudo que si la haya conocido, sabía que no debería de haberla tomado, de haberlo hecho. Ahora, no porque él era el rey, no porque, eso es nada más para el pueblo de Israel, pero el rey está excluido de eso. No, era para todos, reyes y sacerdotes y el pueblo, para todos. La ley era para todos en general, ¿cierto? Amén. Para todos, es como esto para nosotros, no hay diferencia, todos somos iguales, todos somos siervos de Dios y a todos tiene que importarnos leer la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida. Dios no hace acepción de personas. Ahora, Salomón hace eso y por el momento no pasó nada. Se le aparece Dios y no pasa nada. Es el rey, rico y mucha sabiduría. Y él siguió adelante confiando porque él era eso, rey, muy inteligente, muy rico. Y pues Dios no lo amonestó, pero ya sabía. ¿Para qué yo espero que Dios venga a tocarme la puerta y decir, hey, estás fallando en esto? Sí, yo ya lo sé, ya lo conozco, ya conozco la palabra de Dios. Yo tengo que, Señor, por favor, ayúdame. No tengo que esperar a que venga un pastor o que venga un evangelista o que venga un hermano de la iglesia a decirme, hey, estás fallando en eso. Si ya lo sabemos, hermanos, ¿verdad? Amén. Ya lo sabemos, conocemos la escritura. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué vamos a esperar que alguien venga a tocarnos la puerta y decir, hey, tú estás fallando en esto o en esto? No. Simple y sencillamente tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Hey, estás mal en esto, estás mal en esto. Arrepiéntete, ponte a cuentas. Porque si no, después vienen cosas peores, hermanos. Vienen cosas peores. Ahora, él estaba confiado, Salomón estaba muy confiado, pensando, pues no pasó nada. Y no se daba cuenta que él le había abierto la puerta al diablo. Un poquito, nomás un poquito. Le abrió la puerta al diablo. Y el diablo cuando se mete, no se mete a jugar, se mete a dañar, a destruir. Y poco a poco fue cayendo. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Si usted lee los siguientes capítulos, usted ve que él fue cayendo más y más, y al pasar los años, vemos a través de las escrituras las consecuencias tan terribles que le vinieron a su vida. Al grado que él quiso matar a aquella persona que Dios llamó para que tomara el reino de las 10 tribus. Lo quiso matar, hermanos. Él quiso impedir el cumplimiento de la palabra de Dios. Y fue un profeta el que le dio eso, pero pues no sé, no lo creyó, qué sé yo. Y el pobrecito aquel al que le había venido la profecía, lo quería matar. ¿Qué culpa tenía él? ¿Qué culpa tenía él? Él no tenía la culpa. La culpa la tenía Salomón. Amén. Salomón. No la tenía Roboam, no la tenía Dios, no la tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue afectado a causa de él. La culpa la tenía Salomón. Salomón tenía la culpa. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres en su reino.
cosa que Dios le había hecho que no hiciera. Tenía muchos caballos, muchas riquezas. Ahora, hermanos, ¿es mala la riqueza? No. El problema es, hermanos, el mal uso que se le dé. El problema es cuando a la persona se le sube a la cabeza y se olvida que hay un Dios soberano, todopoderoso, que es el que da y es el que quita. Amén. El que da y quita. Entonces siempre tenemos que darle el primer lugar, el primerísimo lugar al Señor, a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cómo quiere que lo hagamos? Bueno, Salomón fue cayendo poco a poco. Vamos a Primera de Reyes una vez más, hermano, por favor. En el capítulo 10. 26 al 29, dice, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Versículo 26 dice, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, dice, y con el rey en Jerusalén, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras. Abundancia, mucha abundancia. Y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. O sea, es un árbol que no sirve. Bueno, sí tiene un propósito, pero no son higos, no son higueras, no dan fruto bueno, pero sirven, tienen un propósito. Dice, y traían de Egipto caballos. Note usted esto. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón. Ahora, si usted lee aquí nomás así, dice, bueno, ¿y qué tiene de malo? Estaba comerciando, ¿no? No tiene nada de malo, era un comercio, ¿sabes? Pero Dios había dicho que no. Ese es el punto, hermano. Ese es el punto, Dios había dicho que no. Hoy en nuestros días, hermanos, que el pastor se casó, se divorció y se volvió a casar y se vuelven a casar y se vuelve a divorciar. Pero, pues, ¿qué tiene de malo? Bueno, pues es que la mujer, ¿verdad? Ya no se soportaban, tenían muchos problemas, se separaron. Y bueno, pues no se iba a quedar solo, se volvió a casar. Y pues, ¿qué tiene de malo? Pero Dios dice que no. Dios dice que no. Y eso ahí es el punto, hermano. Dios dice que no. Y si Dios dice que sí, pues Dios dice que sí. Hay que hacer lo que Dios diga. Si Dios dice que no, no debemos de hacerlo. Y si Dios dice que sí, pues hay que hacerlo. Lo que Dios nos manda a hacer, hay que hacerlo. Y aquí, hermanos, vemos que, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Entonces, hermanos, ahí estaba el negocio. En los versículos del 1 al 6 del capítulo 11 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Ahora, hasta aquí, hasta este capítulo es cuando Dios el escritor o Dios a través del escritor revela estas cosas que no estaba conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en el capítulo 3 sí fue de acuerdo a la voluntad de Dios. No, claro que no. No lo dice, pero claro que no era la voluntad de Dios que Salomón tomara una mujer
egipcia. ¿Acaso no había mujeres en Israel y bonitas y tal vez más bonitas y más, tal vez más sabias, qué sé yo? Había en Egipto, pero él tomó una de Egipto por una conveniencia, lo que haya sido, pero Dios decía que no. Dijo Manoa y la esposa de Manoa a Sansón: ¿acaso no hay mujeres en Israel para que tú vayas a tomar una mujer de los filisteos? Pero es que a mí me gusta aquella, dijo Sansón, a mí me gusta aquella. Y bueno, la conveniencia del ser humano, a Sansón le gustó aquella y la quería y quería aquella, y se le metió en su cabeza que quería aquella, pero no era la voluntad de Dios. Amén. No era la voluntad de Dios. Y ese es el punto importante. Vea cómo terminó Sansón. La desobediencia, hermanos, siempre va a traer consecuencias. Si es poquito lo que está desobedeciendo, pues no es un pecado de muerte y es poquito, pero ya le está dando lugar al diablo ahí, y el diablo empieza a tratar de hacer que caigas en otra cosa. Y poco a poco, y ni cuenta se da uno, le pasa a uno como el dicho aquel de las ranas que las meten en agua fría y poco a poco le van calentando el agua hasta que ni cuenta se dan, ya el agua está hirviendo y ahí se muere. O sea que ni cuenta se da uno, para cuando uno acuerda, hermanos, ya estás en un problema. Y Salomón se metió en terrible problema y lo quiso arreglar él con sus propias manos, mandando a matar, o él personalmente, no creo que haya sido personalmente, pero mandando a matar a aquella persona a la cual Dios le iba a dar parte del reino, de su reino. Y ya Dios se lo había declarado a él. Esto va a suceder por tu desobediencia. Bueno, está bien, aceptó la palabra de Dios, pero cuando viene el profeta y le dice: tú vas a agarrar 10 de las tribus de Israel, a su hijo le voy a dar solamente una, dijo: no, este me lo mato. Y aquel tuvo que salir huyendo, queriendo evitar que se cumpliera lo que ya Dios había hecho. La culpa era de él y quiso arreglarlo con sus propias fuerzas. Y así somos nosotros, hermanos. Nos metemos en problemas por desobedientes a Dios y luego queremos arreglarlo con nuestras propias fuerzas, con gritos o con esto, con lo otro, pero la culpa es de nosotros. Dice la palabra de Dios en el versículo 3: y tuvo 700 mujeres reinas, o sea, 700 esposas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió imagínense usted, a Astoret, los dioses paganos, dioses idolatría, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Amén. Ahora, luego le viene la paga del pecado, el reino lo divide Dios divide el reino. No fue el hombre, fue Dios mismo, se lo divide porque por desobediencia a él. Manda al profeta Ahías, lo anuncia, y para humillación le da la mayor parte de las tribus al siervo de Salomón, a un trabajador de él, a un siervo de él, se lo da a su siervo, le da 10 tribus. Su siervo era Jeroboam, una sola tribu para Roboam, y Salomón trata de matar. Vamos ahí en el versículo 39, hermanos, por favor, del capítulo 11. Trata de matar a este hombre. Dice el versículo 39 del capítulo 11 de Primera Reyes, dice: y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. O sea, hasta el pueblo de Israel, todo el pueblo pagó consecuencias. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Pues
siguieron lo que Salomón hacía. Salomón adoraba a Dios pagano, pues ellos también. Como dice el dicho, ¿a dónde va la gente? Pues a donde va Vicente. Y ahí van toda la gente, no usan su mente, no piensan, a ver, esto está bien o no está bien o no lo vamos a hacer. Pues si él lo quiere hacer, que lo haga él, yo no lo voy a hacer. La gente se va para donde oye ruido, para donde está más bonito, para donde imitan, para donde se ve bueno, para allá se van. Y no piensan, a ver, ¿esto es agradable a Dios? ¿O es mi carne que lo quiere? ¿O es la influencia de las demás personas? El movimiento, el brincar, el saltar, y ahí van todos y gritando y saltando. Espérate, a ver. ¿Esto es lo que Dios quiere para la iglesia? ¿Esto es lo que Dios nos manda? Vi yo un testimonio de una persona, llega a un templo grande y se sienta, dice, ay, ya estoy en la iglesia, vamos a estudiar la palabra de Dios. Se sienta ahí en la primera banca y luego llega la gente y empiezan todos brinqui, y unos desmayándose, unos cayéndose, y el pastor ahí brincando, saltando, poniendo las manos a todo mundo y desmayando. Palabra no había. El hombre dice, bueno, ¿y dónde está la palabra? Mejor cerró la Biblia y se salió y se fue. No había palabra. No había palabra. Era pura brincadera, pura emoción y nada que ver con las cosas del Señor. Dice el versículo 40, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Huyó, salió huyendo. Y vea qué interesante, hermanos. El profeta Elías lo que le dice a este hombre, Jeroboam, eran promesas muy fuertes, muy poderosas, muy alentadoras, de mucha protección, pero este hombre pues no confiaba en lo que le había dicho el profeta. Sale corriendo, sale huyendo, se va, después regresa. Entonces el reino, como quiera, Dios se lo da, y siguió igual, sin creer, sin confiar, y cayó una terrible desgracia. Vamos a terminar, hermanos, por favor, y quiero volver a leer ahí en Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, en el versículo 12 dice, por tanto, ¿estamos ahí, hermanos? Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. O sea que, hermanos, ocupémonos en la palabra del Señor, en obedecer a Dios, porque dice también, vamos y termino ahí en Gálatas, por favor, Gálatas 6, 7 y 8, todo, dice, todo, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, no os engañéis, versículo 7, ¿estamos ahí, hermanos? No nos engañemos. Salomón pensaba que todo estaba bien y fue cayendo hasta más bajo, hasta que cayó en una ruina espiritual horrible. Si se levantó de ahí, no lo sé, solo Dios lo sabe. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a todos a ser obedientes, a estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y este mundo está en tinieblas. Padre, gracias, muchas gracias por su amor, por su misericordia. Ayúdenos, oh Dios, a estar atentos a su palabra, Señor, y a ser obedientes a ella. Lo pido en el nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén. Amén.